Mi nombre es Mauricio Guzmán Bracho y el día de hoy vamos a ver el tema de la gobernanza como criterio de sustentabilidad social y empoderamiento sindical. Abarcaremos básicamente tres aspectos. 1, la relación de la teoría y la práctica. 2, la gobernanza, sus retos y objetivos. Y 3, la gobernanza como un concepto que abarca la pluralidad, la complejidad y la articulación entre diferentes actores. Dos temas siempre presentes en los procesos de conocimiento son la teoría y la práctica. En algunos enfoques se han tratado de confrontarlos, incluso de tratar de que uno descarte al otro o de que uno esté por encima del otro. Realmente la teoría y la práctica son conceptos complementarios. La práctica siempre inicia con la vida misma, con la observación del mundo que nos rodea. Es la vida cotidiana, nuestro actuar individual, el que nos va dando elementos para conocer el mundo. Esta práctica individual se acumula a través de los años y se vuelve una práctica social acumulada. Cuando tenemos esta práctica social acumulada se vuelve conocimiento. Conocimiento que no solo es del presente, sino un conocimiento histórico que se va haciendo generación tras generación. Este conocimiento sistematizado, organizado, validado con la experiencia misma de individuos y sociedades, es lo que se llama teoría. En síntesis, podemos decir que la teoría es práctica social acumulada. Entonces, la contraposición que se hace entre teoría y práctica no es válida. Tanto una como otra se necesitan mutuamente para poderse entender. Y esto lo vemos en todas las ciencias, para poder abarcar, por ejemplo, conceptos del tiempo, cómo desplazarnos en términos de horarios, de días, de meses, de años. Hay teorías atrás que vienen desde las teorías geocéntricas, heliocéntricas, que nos dicen que los movimientos de traslación, de rotación, pues los días duran 24 horas, los años duran 365 días y no tenemos que experimentarlos nosotros necesariamente porque es a través de siglos, si no es que de milenios, que esta práctica, esta observación cotidiana ha devenido en teoría. Esto también pasa cuando abordamos cuestiones del espacio, la geometría, las matemáticas, nos ayudan a ubicarnos en el tiempo y nos sirven en las prácticas cotidianas para desplazarnos a través del transporte público, de aviones, de barcos, incluso con los modernos sistemas de GPS que muchos de nosotros utilizamos en los automóviles. En otras ciencias sociales, como puede ser también la medicina, como puede ser también la química, la física, se utilizan teorías y se utilizan la práctica cotidiana para ir validando este tipo de conocimientos. Las ciencias sociales no están exentas de ellas. Las ciencias sociales también utilizan conceptos, utilizan teorías. Estos conceptos y estas teorías buscan ser contrastadas con la realidad para ver su pertinencia. Es el caso del concepto de la gobernanza. La gobernanza es un concepto de la ciencia social que intenta explicar la realidad, confrontarla con experiencia individual y social de los grupos y entonces a partir de ahí tener referencias para nuestro quehacer cotidiano. Hay tres formas de validar el conocimiento. Un primer nivel es la creencia, que es aquellos asuntos que no tienen validez en términos de su referencia fáctica. Uno puede creer en muchas cosas, creer en cómo podrá estar el clima el día de mañana y no tiene ninguna referencia. Hay otro conocimiento que se llama el conocimiento de conocer. Se conocen aquellas cosas que a través de la experiencia se han ido acumulando y que nosotros consideramos, de acuerdo a su actividad pasada, como muy probable que suceda en el futuro. Un ejemplo puede ser el tiempo mismo. Si los años pasados siempre llueve en los meses de abril, mayo, junio, el conocimiento nos dice que es muy probable que el siguiente año llueva en esos mismos meses. Sin embargo, es algo que se tiene que confrontar con la realidad y ese conocimiento no necesariamente va a ser confrontado con la realidad. A lo mejor por cuestiones del cambio climático o pues cuestiones de otro tipo, esos meses no llueve. Hay otro conocimiento
que es el conocimiento que se denomina el saber. El saber es aquel conocimiento cierto, validado por la experiencia y que además que se confronta con la realidad y tenemos casi la certeza plena de que las cosas van a suceder como tal. Esa es la importancia del conocimiento teórico, esa es la importancia de conocer las prácticas pasadas, esa es la importancia de conocer las diferentes teorías de las ciencias sociales. Otro aspecto importante es ¿para qué nos sirven esos conceptos? En este caso, ¿para qué nos sirve la gobernanza como concepto de las ciencias sociales? Nos sirve para analizar la conflictividad social, es decir, si existe gobernabilidad o ingobernabilidad en un país, en una institución, en una organización, si existe cohesión social en esos niveles. Nos sirve para estudiar las formas en que las sociedades se agrupan y se organizan para conseguir sus fines comunes, y también nos sirven para conocer las formas de interacción social, las formas en que los individuos y los grupos tratamos unos con referentes a otros. A partir de este conocimiento de lo que pasa en las personas, en los grupos y en las sociedades, el concepto de gobernanza tiene la utilidad práctica de proponer a la luz de esa reflexión, a la luz de ese análisis, de ese estudio, el proponer nuevas modalidades de organización e interacción social con el objetivo de conseguir mejores estándares de vida y mejores bienestares comunes para la población. El segundo aspecto que vamos a tratar son los retos y objetivos de la gobernanza. Hablemos principalmente de los retos que se enfrenta la gobernanza. Los retos son básicamente 4 grandes retos del cambio de época. A finales de la década de los 70 y de los 80 del siglo XX, el mundo en general, principalmente el mundo occidental o el denominado mundo occidental, tuvo varios cambios en diferentes ámbitos. A nivel general podemos decir que hay una crisis cultural de los valores prevalecientes. A finales de la década de los 60 se dan movimientos contestatarios muy fuertes, principalmente de las juventudes. Está el movimiento antirracista en Estados Unidos, el mayo del 68 en París, el movimiento de Tlatelolco en México en 1968, etcétera, etcétera. También hay un cambio en el paradigma económico. El acuerdo económico surgido de la Segunda Guerra Mundial tiene un quiebre muy importante. Se rompe el patrón oro como referencia económica. Hay una crisis petrolera muy fuerte que dispara los precios y quiebra muchos procesos productivos y se tiene que buscar nuevas formas de organización económica. También hay un reflujo en términos de los acuerdos políticos de diferentes países. Una crisis política en Francia, una crisis política en Estados Unidos, una crisis política en México, que pone en cuestión, o en todo caso, que invita a la reflexión acerca de las formas de organización política de estas sociedades. También hay un cambio de paradigma. La principal potencia mundial, Estados Unidos, sufre una derrota militar en Vietnam y el mundo monopolar que era comandado exclusivamente por Estados Unidos entra en cuestionamiento y se tienen que ver nuevas formas de organización. También, por último, existe el inicio de un proceso de desgaste del estado de bienestar de todas las políticas emprendidas a partir de la década de los 30 del siglo XX, el Plan Beveridge, los planes de seguridad social, el estado de bienestar principalmente europeo, empiezan a tener ciertos cuestionamientos y cierto desgaste y entra a debate la pertinencia de la participación del Estado en las políticas públicas y en el desarrollo de las economías. En la siguiente lámina van a ver los retos principales que se enfrentan a partir de entonces el mundo y que son 10 grandes tendencias que cambian la forma de ver las cosas. 1. Existe un amplio proceso de democratización de los regímenes autoritarios. Algunos autores los llaman la tercera ola, principalmente los países del Mediterráneo, en Europa, y países de América, principalmente de Sudamérica, inician procesos de democratización de sus regímenes autoritarios. El Estado de Derecho se consolida como principio de convivencia. Hay un proceso de descentralización de la cosa pública,
del quehacer público y ya aquellas formas de organización centralizadas en los poderes federales o nacionales empiezan a disgregarse a través de diferentes entidades regionales o municipales. También existe un proceso de modernización de las relaciones intergubernamentales, de sus procesos de producir, distribuir y otorgar bienes y servicios. Hay normas y organismos internacionales que empiezan a participar en la toma de decisiones en los ámbitos nacionales, algo que no sucedía de manera tan abierta y tan profunda en décadas anteriores. Surgen también organismos multinivel de la sociedad civil. La sociedad civil empieza a organizarse no solo en partidos políticos y en sindicatos, sino en organizaciones no gubernamentales con temáticas no necesariamente políticas. El tema feminista, el tema ecológico, el tema medioambiental, el tema de derechos humanos, etcétera, son temas importantes que la sociedad civil empieza a retomar. También hay un proceso de reestructuración económica. El rol del Estado empieza a ser cuestionado y surgen como nuevos actores la iniciativa privada, el mercado y la sociedad civil. Diferentes estados nacionales emprenden políticas de ajuste fiscal para tratar de aminorar los compromisos públicos, para tratar de reducir el peso que existe sobre las finanzas públicas y, en paralelo, la administración pública incluye nuevos instrumentos regulatorios, financieros y presupuestales. Por último, una décima tendencia es que hay menos Estado. La participación del Estado se reduce en la producción, se reduce en la cadena de distribución, se reduce al momento de prestación de bienes y servicios y cede espacios a la iniciativa privada y a la sociedad civil. ¿Cuáles son estos retos de gobernanza? El objetivo de todos estos grandes retos y la gran orientación es adecuar la forma de gobernar mediante una reformulación del papel tradicional del Estado en tanto centro vital del quehacer político, económico y social de las sociedades. El tercer aspecto que quería tratar en esta plática es el concepto propio de gobernanza en sus dimensiones de pluralidad, complejidad y articulación. La gobernanza ha sido vista desde diferentes puntos de vista por diferentes autores. Por ejemplo, tenemos que ver que la gobernanza no solo es un concepto que se desarrolla en el ámbito social, surge desde la administración organizacional, después pasa a otra fase corporativa de las grandes corporaciones multinacionales y transnacionales, después pasas a las instituciones globales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, CEPAL, ONU, UNESCO, etcétera, OIT, Organización Internacional del Trabajo, y por último aterriza en el plano académico como un concepto que empiezan a utilizar diferentes autores. Esta evolución de los conceptos de gobernanza se van a ir afinando con el tiempo y se van desarrollando para poder tener diferentes ámbitos de observación. Uno es un enfoque estrictamente económico y se le llama el ámbito de gobernanza económica. Otro que es la gobernanza solo referida al conjunto estatal, al conjunto de lo público, que es la gobernanza pública. Otro que es una gobernanza que tiene que ver con las corporaciones y empresas de la iniciativa privada, que es una gobernanza que se le conoce como administrativa o corporativa, pero hay un concepto de gobernanza más abierto que abarca estos tres ámbitos y que es el concepto de gobernanza social, un concepto más amplio que intenta integrar a todos estos aspectos y poderles dar vista para poder tener criterios diferentes a la hora de analizar y de proponer las diferentes alternativas. La gobernanza parte de dos conceptos principales. Uno, la transformación del rol del Estado. El Estado está cambiando y nos dice que ante el surgimiento de nuevos actores tiene que cambiar la función estatal. Y la gobernanza de los asuntos públicos no solo trasciende el ámbito estatal al surgir estos nuevos actores, sino que renuncia a la exclusividad, es decir, que busca integrar
a los diferentes actores sociales para que puedan participar en los diferentes aspectos de la gobernanza. La gobernanza se pregunta varios aspectos, varias dimensiones analíticas, y que tenemos que verlo cuando veamos tanto un gobierno como una organización, como un sindicato, como una corporación. Tenemos que preguntarnos quién gobierna. ¿Quién gobierna en términos de actores políticos, en términos de grupos, en términos de personas y en términos de instituciones? Una segunda pregunta importante es cómo gobiernan ese conjunto de actores, con base en qué principios, con base en qué criterios. Si gobiernan de manera unilateral o de manera coordinada con respecto a los otros actores. ¿Y cuáles son sus principales mecanismos de operación, sus marcos de referencia, sus procesos, sus procedimientos? Y la tercera pregunta es, ¿qué gobierna? ¿Cuáles son sus objetivos prácticos? ¿Cuáles son sus proyectos a implementar? ¿Cuáles son sus conductas y cuáles son sus actuaciones? Estas dimensiones analíticas tienen referencias también como dimensiones institucionales o ámbitos de reflexión. Está obviamente un marco legal, que en el caso de los gobiernos pues es la constitución política, en el caso de las organizaciones empresariales a lo mejor un reglamento interno, en el caso de organizaciones sindicales a lo mejor su estatuto de la propia organización, etc. Es decir, hay un marco legal que siempre hay que tener como punto de referencia básico para saber cuáles son aquellos acuerdos base sobre el cual se desarrolla la acción no solo de quienes gobiernan, sino de quienes son gobernados. Un segundo punto es el aspecto de la presencia o ausencia de los gobiernos o de las élites directivas. Otro punto es la cuestión de retroalimentación, entendido como rendición de cuentas o rendición de resultados. La parte que gobierna, cómo se retroalimenta de la percepción de la parte gobernada. Y el objetivo es buscar fundamentalmente estabilidad y un diseño institucional que permita la cohesión entre los miembros, lograr obviamente eficiencia y eficacia en el quehacer de las organizaciones y de las instituciones, y por último, buscar legitimidad y credibilidad que permita a las diferentes organizaciones desarrollar y conseguir sus objetivos. El concepto de gobernanza ha sido utilizado por diferentes instituciones, tres grandes referencias, un concepto tecnocrático promercado fundamentalmente concebido por organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Mundial de Comercio, etc. Hay otro enfoque más prosocial, que son organizaciones globales como la Organización Internacional del Trabajo, la OMS, la UNESCO, etc. Y hay un tercer aspecto, un tercer rubro que es la perspectiva sociopolítica global de la gobernanza. Lo utilizan organizaciones que tienen que ver, por ejemplo, como la Organización de Naciones Unidas, en términos de derechos humanos, en términos ambientales, en términos de desarrollo sustentable, a veces la Organización de Estados Americanos, a veces la misma Unión Europea. Pero más allá de estos tres grandes rubros, quisiera comentarles lo siguiente. Estas perspectivas no solo son globales, sino que tienen que ver con otros aspectos para poder desarrollar. En la lámina siguiente, que aparece en su pantalla, podemos ver que la gobernanza significa pluralidad de actores, más allá del enfoque. Significa, como primer actor, el dominio estatal, que se le conoce como primer sector. Significa el dominio del sector privado, que significa el segundo sector, y el dominio de la sociedad civil, que significa como tercer sector. Repasemos rápidamente. El Estado, ya sabemos, es el conjunto de organizaciones e instituciones que se dan a las sociedades para gobernarse. La sociedad civil, conocida como tercer sector, podemos referirla de manera rápida como aquel conjunto de organizaciones y personas que se ubican en el intermedio entre la esfera gubernamental y la esfera privada. Son organizaciones no lucrativas, son el punto intermedio entre las otras dos esferas y al fin de cuentas son un punto de encuentro.
La iniciativa privada, por su parte, empieza a participar también en estos diseños a partir de la gobernanza. Se parte de un diagnóstico que podrán ver en la lámina que les presento, se parte de un diagnóstico de 4 aspectos básicos. Los gobiernos no tienen recursos suficientes para emprender y satisfacer todas las necesidades de la sociedad. Existe también, se dice, una planeación deficiente en los proyectos y también una selección deficiente en los mismos proyectos. Los servicios que proporciona el gobierno tienen deficiencias, tienen anomalías y, por último, existe un mantenimiento inadecuado de los mismos. Con base en este diagnóstico se propone entonces la creación de asociaciones público y privadas donde la iniciativa privada participe con recursos económicos, pero también con conocimiento a la hora de planear, diseñar los diferentes proyectos, de llevarlos a cabo y también de evaluar su desarrollo. Este crecimiento de la sociedad civil, de la iniciativa privada, nos da como resultado que la gobernanza, a fin de cuentas, tenemos que verla como una forma de gobierno. Tenemos que verla a la gobernanza de cómo se formula el gobierno. ¿Qué autoridades decíamos y qué instancias toman las decisiones? Los objetivos generales de la gobernanza podemos señalarlo como la integración de actores estratégicos, la creación de instituciones, es decir, de formas de actuación reguladas y normadas que permitan la cohesión social. Las debemos entender como el conjunto de prácticas e instituciones que permite a la autoridad ejercer sus facultades y mantener el orden social. Y también como el conjunto de procesos mientras los cuales los gobiernos públicos, privados o sociales obtienen los objetivos deseados y hacen que sean no solo elegidos de manera legítima y legal, sino también fiscalizados por la sociedad. 5 contenidos mínimos tiene la gobernanza. El empoderamiento, entendido como la capacidad de autodominio de las organizaciones y personas, de decidir. La equidad, entendida como una solución a la desigualdad social. La cooperación, entendida como la interacción con sentido de pertenencia y bienestar común. La sustentabilidad, entendida como la expansión de los derechos de todo tipo y potencialidades hacia el futuro, es decir, hacia las generaciones actuales y futuras. Y el concepto de seguridad como concepto de protección a la vida humana. En esta lámina que están viendo se pueden ver estos 5 criterios de gobernanza y a fin de cuentas el objetivo de desarrollo humano sostenible. Este objetivo fundamental de desarrollo humano sostenible es el objetivo de la gobernanza y tiene por objetivo construir y legitimar un sistema político participativo con consensos mínimos. Tiene como objetivo crear ambientes favorables donde exista un compromiso con la sociedad civil. Tiene el objetivo de articular prioridades sociales y económicas. Tiene el objetivo de orientar a la sociedad hacia criterios más plurales y complejos, con objetivos sociales, culturales, ambientales, económicos, sostenibles. Y tiene el objetivo fundamental de mantener el derecho a la vida y el trabajo. Por último, me gustaría referirles 2 definiciones de lo que es la gobernanza como concepto analítico. Decíamos que la gobernanza es un concepto que tiene por objetivo proponer nuevas modalidades de organización e interacción social, con el fin de reducir los casos de conflicto organizacional, social y contribuir a mejorar el conjunto de relaciones al interior de la sociedad. Todo ello con el fin de obtener mejores resultados en la esfera gubernamental, organizacional y social. Gracias.